¿Eres un genio o simplemente tienes suerte? 50 preguntas difíciles, sin segundas oportunidades. Trivia de cultura general. Comienza ahora. ¿Qué famosa plaza estadounidense era conocida originalmente como Longacre Square? Times Square. Hasta 1904 se llamó Longacre Square, pero cuando The New York Times instaló allí su sede, la plaza adoptó su nombre. ¿A qué personaje histórico hace referencia el nombre del Distrito de Columbia en los Estados Unidos? A Cristóbal Colón. En el siglo XVII, Columbia era un nombre poético para América, en homenaje al navegante que la reveló al mundo europeo. ¿Qué método científico permite fechar eventos históricos mediante los anillos de los árboles? La dendrocronología. Cada anillo cuenta la historia de un año de vida del árbol, lo que permite datar desde edificios antiguos hasta sequías o catástrofes naturales. ¿Cuál de estos países es un estado soberano sin salida al mar situado en Asia Oriental? Mongolia. No tiene costas, pero en tiempos de Gengis Khan dominó un imperio que sí alcanzó mares y océanos. Hoy, su vasto territorio es puro paisaje de estepas. ¿Cuál de estos periódicos estadounidenses tiene una línea editorial principalmente conservadora? The Wall Street Journal. Aunque es mundialmente conocido por sus análisis económicos, su línea editorial suele alinearse con posturas conservadoras, sobre todo en política interna. ¿Qué forma monárquica de gobierno se originó en Arabia durante el siglo VII? El califato. Un sistema que combinaba poder político y religioso bajo la figura del califa, sucesor del profeta Mahoma. Durante siglos, fue el modelo central del mundo islámico. ¿Cómo se llama la península ubicada en el extremo oriental de Massachusetts? Cape Cod. Famosa por sus playas, faros y por ser el primer punto donde desembarcaron los peregrinos del Mayflower. Un rincón clave en la historia temprana de Estados Unidos. ¿Durante qué siglo ocurrió principalmente la conquista anglo-normanda de Gales? En el siglo X. No fue una conquista rápida, sino una lenta expansión mediante conflictos, alianzas y traiciones. Finalmente, Eduardo I consolidó el dominio inglés. ¿Con qué otro nombre es conocido comúnmente la Edad Media? El medievo. También se le llamó Edad Oscura, aunque esa imagen ha quedado anticuada. No fue solo un tiempo de guerras y supersticiones, nacieron universidades y se construyeron catedrales. ¿Qué famoso mausoleo combina elementos arquitectónicos islámicos, persas, indios y turcos? El Taj Mahal. Una obra maestra de la arquitectura mundial. Lo curioso es que fue construido como mausoleo por amor, para albergar los restos de la esposa favorita del emperador Shah Jahan. ¿Te sorprendió la historia de Edad Oscura o el origen del nombre de Times Square? Si te gustan estos datos curiosos, dínoslo en los comentarios para preparar más contenidos como este. ¿Cuál es el único país continental de América del Sur cuyo idioma oficial es el inglés? Guyana. Rodeada de países hispanohablantes, Guyana es un reflejo de su pasado colonial británico, lo que la convierte en una rareza lingüística en Sudamérica. ¿Quién fue el segundo monarca de la dinastía inglesa de los Tudor? Enrique VIII. Famoso no solo por sus 6 esposas, sino por romper con la Iglesia católica y fundar la Iglesia anglicana. Un rey que hizo temblar los cimientos de Europa. ¿En qué conflicto histórico tuvo lugar la decisiva batalla de Gettysburg? En la Guerra de Secesión. Fue la batalla más sangrienta y uno de los puntos de inflexión clave. Tras Gettysburg, quedó claro que el sur ya no podía ganar la guerra. ¿Cómo se denomina la disciplina que estudia el significado y la interpretación de los símbolos y signos? La semiótica. Una herramienta clave para entender cómo las culturas crean y comparten significados, desde un logotipo moderno hasta los símbolos de civilizaciones antiguas. ¿Cuál es el país latinoamericano con mayor cantidad de premios Nobel hasta la actualidad? Argentina. Ha recibido reconocimientos en la paz, la literatura y las ciencias. Un país con altibajos históricos, pero cuna de grandes mentes reconocidas mundialmente.
¿Qué término filosófico describe la libertad humana de elegir y actuar por sí mismo? El libre albedrío. Un concepto que ha dividido a filósofos y teólogos durante siglos. ¿Somos realmente libres o nuestro destino ya está escrito? Una pregunta que sigue abierta. ¿Cuál era el principal objetivo de los alquimistas en la antigüedad, conocido como la Gran Obra? Convertir metales en oro. Pero más allá de la riqueza, buscaban el conocimiento absoluto, creyendo que dominar la materia los acercaría a los secretos del universo. ¿Quién fue el último califa del Islam suní de la dinastía otomana? Abdülmecid II. Perdió el título cuando el califato fue abolido en 1924. Así terminó una institución que durante siglos unió lo político y lo espiritual en el mundo musulmán. ¿En qué país centroamericano, conocido por sus playas y volcanes, se encuentra el volcán Conchagua? El Salvador. Un país pequeño, pero cargado de paisajes espectaculares, desde playas del Pacífico hasta volcanes activos. Un destino que sorprende a quien lo visita. ¿Quién tomó el poder en Francia tras el golpe de Estado conocido como el 18 de Brumario? Napoleón Bonaparte. Con este golpe puso fin al directorio y abrió el camino para convertirse en cónsul y luego emperador. Fue el momento en que un general brillante tomó el control absoluto de Francia. ¿Alguno de estos datos te sorprendió? Si quieres que ampliemos alguno en un próximo video, déjanos un comentario. Nos encanta descubrir historias juntos. ¿En qué disciplina destacó René Descartes? En la filosofía. Aunque también incursionó en las matemáticas y las ciencias, su famosa frase pienso, luego existo marcó un antes y un después en el pensamiento occidental. ¿Qué estudia el álgebra abstracta? Estudia grupos, anillos y cuerpos. Estructuras matemáticas que parecen alejadas de lo cotidiano, pero son la base de sistemas modernos como la criptografía y los algoritmos. ¿Quién es el autor de la novela Oliver Twist? Charles Dickens. Maestro de las novelas sociales, retrató la cara más oscura de la revolución industrial, orfanatos, pobreza y un sistema que convertía a los niños en esclavos modernos. ¿Cuál es la principal fuente de neutrinos que llegan a la Tierra? El Sol. Cada segundo, millones de neutrinos atraviesan nuestro cuerpo sin que lo notemos. Son partículas tan pequeñas que cruzan la materia como si no existiera. Invisibles, pero fundamentales para entender el universo. ¿Cómo se llama el punto oceánico más alejado de cualquier tierra firme? El punto Nemo. Ubicado en el sur del Océano Pacífico, es tan remoto que los astronautas en la Estación Espacial Internacional suelen estar más cerca de la humanidad que cualquier persona en ese lugar. En matemáticas, ¿cómo se llama la proposición cuya verdad debe ser demostrada? Un teorema. A diferencia de un axioma, que se acepta sin prueba, un teorema exige ser demostrado paso a paso. Así funcionan las matemáticas, nada se da por sentado sin evidencia. ¿En qué famosa expedición militar participó Ricardo Corazón de León? Un teorema. A diferencia de un axioma, que se acepta sin prueba, un teorema exige ser demostrado paso a paso. Así funcionan las matemáticas, nada se da por sentado sin evidencia. ¿Qué rama filosófica analiza los principios, fundamentos, métodos y validez del conocimiento científico? La epistemología. La filosofía de la ciencia se pregunta, ¿qué sabemos, cómo lo sabemos, y qué tan seguros estamos de ese conocimiento? Sin epistemología, la ciencia no tendría base sólida. ¿Cuál fue la primera nación reconocida como república gobernada por personas negras en América? Haití. Tras una sangrienta revolución de esclavos, se independizó de Francia en 1804. Fue la primera república negra del mundo moderno, símbolo de lucha por la libertad. ¿Qué conflicto europeo concluyó con la firma del Tratado de Utrecht? La Guerra de Sucesión Española. Este tratado, firmado en 1713,
no solo resolvió quién ocuparía el trono de España, también redibujó el mapa de Europa y marcó el inicio de la supremacía británica en los mares. Deja tu like, suscríbete y comparte para que más personas descubran estos datos que pocos conocen. ¿Qué disciplina científica analiza el origen, la dinámica y la transformación de las formas terrestres como montañas? La geomorfología. Estudia cómo el viento, el agua y la actividad tectónica moldean el paisaje. Cada montaña, cada valle, es el resultado de millones de años de cambios constantes. ¿Cuál de estos lugares es un territorio organizado, pero no incorporado, de los Estados Unidos? Samoa Americana. Un territorio con su propio gobierno local, pero sin todos los derechos constitucionales de los estados. Una tierra donde ondea la bandera de Estados Unidos, pero no todo es igual. ¿Qué rama de la física estudia el comportamiento de la materia y la energía a escala subatómica? La física cuántica. Reveló un universo donde las partículas pueden estar en dos lugares al mismo tiempo o atravesar barreras sólidas. Un mundo donde la intuición deja de funcionar. ¿Qué tres países comparten el Golfo de Fonseca? Honduras, El Salvador y Nicaragua. Más que un golfo, es un punto estratégico disputado desde tiempos coloniales, con costas cargadas de historia y tensión geopolítica. ¿Cuál es la obra más conocida de Nicolás Maquiavelo en la que reflexiona sobre el poder y el gobierno? El Príncipe. Un manual político que puso en palabras lo que muchos gobernantes ya practicaban, que el fin justifica los medios. Una obra que hizo de Maquiavelo sinónimo de astucia y manipulación. ¿Cómo se llama una proposición tan evidente o aceptada sin demostración que sirve como base de un sistema lógico o matemático? Un axioma. El punto de partida sobre el que se construyen teorías completas. Sin axiomas, las matemáticas serían un castillo de naipes sin cimientos. ¿Qué dios conservó su estatus como la deidad principal a lo largo de la historia del antiguo Egipto? Amón-Ra. La fusión de dos grandes dioses en uno, Amón, dios creador, y Ra, dios solar. Se unieron en una única deidad que representaba el poder absoluto de faraones y sacerdotes. ¿Cuál es un territorio externo australiano en el Océano Índico, sin autogobierno, conocido por la migración de cangrejos rojos? La Isla de Navidad. Famosa por un fenómeno único, cada año, millones de cangrejos rojos cubren playas y carreteras mientras migran hacia el mar. Un espectáculo natural que parece de otro planeta. ¿En qué campo destacó principalmente Sergei Vasilievich Rachmaninoff? En la composición musical y el piano. Su virtuosismo y sus composiciones profundas lo convirtieron en uno de los últimos grandes románticos de la música clásica. Cada nota suya es emoción pura. ¿Cuál es el elemento más abundante en el cuerpo humano? El oxígeno. Sorprende, pero no por el aire que respiramos, sino porque el agua representa la mayor parte de nuestro cuerpo y el oxígeno es su componente principal. ¿Te sorprendió alguna de estas historias? Dale like, suscríbete y comparte para que más personas descubran estos datos que pocos conocen. ¿Cuál es el segundo elemento más abundante en el cuerpo humano? El carbono. La base de toda la química de la vida. Cada proteína, cada célula, cada pedazo de ADN depende de este elemento que nos conecta químicamente con el resto de la naturaleza. ¿Quién es el autor de la novela El nombre de la rosa? Humberto Eco. Mezcló misterio medieval, religión y filosofía en una trama donde cada detalle tiene un significado oculto. No es solo una novela, es un laberinto literario. ¿En qué ciudad se encuentra el Parlamento del Reino Unido? En Londres. A orillas del Támesis, su icónica Torre del Reloj, conocida como Big Ben, ha sido testigo de debates históricos que definieron el rumbo de Europa. ¿Cómo se llama el dígito del sistema de numeración binario que representa la unidad mínima de información? Bit. La unidad mínima de información digital. Cada uno puede ser un simple 1 o 0, pero con millones de ellos se construye todo el mundo digital que hoy damos por sentado. ¿Cuál de estos es un ejemplo de lagarto arbóreo?
La iguana verde. Maestra de la supervivencia entre las ramas de América Latina. Ágil, camuflada y capaz de lanzarse al agua si es necesario para escapar de sus depredadores. ¿Cuál es el país más pequeño en extensión territorial de América del Sur? Surinam. Un país diminuto pero lleno de diversidad cultural y natural, donde convergen influencias indígenas, africanas, asiáticas y europeas. ¿Cuál es la empresa más antigua aún en operación en Canadá? Hudson's Bay Company. Fundada en 1670. Lo curioso es que comenzó como una empresa de comercio de pieles y terminó convirtiéndose en un símbolo de la historia económica de Canadá. ¿Qué antiguo reino aplicó históricamente la llamada Ley de Güelda? El Reino de Gales. Esta ley, avanzada para su época, regulaba desde el matrimonio hasta las compensaciones por delitos, reflejando una sociedad compleja y bien organizada. ¿Qué término se utiliza para la dirección hacia la cual se dirige el viento? Sotavento. El lado opuesto al viento. En navegación, entender la diferencia entre barlovento y sotavento puede ser la clave entre avanzar o quedar a la deriva. ¿Qué significan exactamente las siglas DC en el nombre oficial de Washington, D.C.? Distrito de Columbia. En honor a Cristóbal Colón. Un recordatorio de que la capital de Estados Unidos lleva en su nombre el eco de los primeros exploradores europeos. Los grandes viajes nunca terminan con el último puerto. Siempre hay un nuevo horizonte, una historia oculta esperando ser descubierta. Si te gustó este recorrido, deja tu like, suscríbete y sigue navegando por más videos llenos de historia, curiosidades y datos que pocos conocen. Tu próxima aventura comienza aquí.